Amigos, ¿cómo están ustedes? Un abrazo en la distancia. Este video que les traigo hoy es un video bastante especial porque fue una emoción muy bonita la que tuve y bueno, es una historia más de... Corazón ardiente, pecho caliente, mente dispersa, todo estridente. Si tú supieras lo que se siente. Ok, esta es una historia muy bonita y es un bonito recuerdo que me queda de ese viaje. En el camino, después de viralizarse la noticia, había muchas expresiones de cariño de parte de la gente hacia mi persona por lo que estaba haciendo. Algunos expresaban admiración, otros me felicitaban y de parte de cada uno recibí algo distinto. Resulta que, no lo dije, esto ocurrió en Ecuador. Un chico, un paisano, zuliano, después de que pasaron algunas cosas que son también muy buenas para otra de las historias que voy a estar montando, él decide ofrecerme a mí hospedaje en su casa, muy insistente de que yo me quedara en su casa. Él me pregunta: Guerrero, ¿tienes dónde quedarte esta noche? Y yo así como ya se me estaba haciendo como rutina tratar de no preocuparme por eso hasta que no llegara el momento. Yo le contesto: yo ahorita no quiero ni pensar en eso porque la verdad es que siempre busco el hospedaje ya cuando se está acercando la tarde-noche para no estar todo el día preocupado. Y él me dice: no te preocupes, te quedas en mi casa. Le pregunto que dónde vivía y cuando él me comenta me doy cuenta de que es bastante lejos. Y yo le digo que no, que estaba bien, que le agradecía, pero que estaba bastante lejos, que yo trataba siempre de ahorrar energías. Y él me sigue insistiendo, hasta que, bueno, por fin termino yo aceptando la invitación que me hace él. Luego que termina de trabajar, nos vamos y él me dice: no, que nos vamos en el Metrobús, creo que era algo así. Y yo le digo: no, es que mira con la bicicleta con la que yo ando, a mí no me van a dejar entrar en el Metrobús. Y además yo puedo pedalear hasta allá, no hay ningún problema. Si ya he pedaleado todo lo que he hecho, puedo llegar a tu casa con facilidad. Y me dice: no, pero es para que estés más cómodo, para que no te canses tanto. Y recuerdo que él me insistía, pero que era muy insistente. Y vamos al dichoso Metrobús, a la parada del dichoso Metrobús, y él me hace subir la bicicleta porque tiene una rampa y esas paradas están como en concreto, un sobrepiso de concreto, para que quede al ras con el nivel de la entrada del Metrobús. Y él me hace subir la bicicleta y habla con la persona que está allí de vigilante, porque se pagaba con ficha, creo. Y esta persona estaba allí verificando el pago de cada una de las personas que entraban. Y él muy emocionado le dice a la persona que vigilaba: él es una persona súper famosa a nivel mundial, la conocen en todas partes, la admiran muchísimo, tiene que dejarlo entrar, porque la persona que estaba vigilando, ya viendo la bicicleta, le había dicho a él que no me iba a dejar pasar con la bicicleta. Y él, bueno, insistiendo, le dice todo esto, y mientras yo veo que él está insistiendo, el vigilante le dice: ni que sea el presidente lo dejo subir. En ese momento intervengo yo y le digo a mi paisano: no te preocupes, que yo te dije que yo me puedo ir a la bicicleta y llego hasta allá sin ningún problema, yo he pedaleado muchísimo. Y él se sonríe y le dice al señor: usted no sabe lo que pedalea él. Y le apuesto que llega primero él que nosotros en el Metrobús. Bueno, lo cierto es que yo me voy hacia la acera. Él me iba dando indicaciones a medida que yo iba caminando. Él me iba dando indicaciones de cómo llegar al terminal, porque había que ir al terminal y de ahí ir a la casa. Bueno, él me da indicaciones de cómo llegar y yo me voy a la acera. Y yo estaba, recuerdo, al lado derecho. Sí, yo estaba al lado derecho de la vía y estaba el microbús o el metrobús, y comienza a avanzar y yo comienzo a pedalear y lo adelanté porque él más adelante se para en la próxima parada y yo seguí pedaleando. De hecho lo perdí de vista y cuando ya iba más adelante
y me di cuenta que el Metrobús cruza hacia otra avenida que no era por la que yo iba. Yo me veía obligado a cruzar también, cosa que me costó por el tránsito que había. Entonces resulta que él sigue adelante, ya cuando yo le llevaba bastante ventaja, y yo intento cruzar. Mi preocupación era no encontrar la ruta que había tomado, y bueno, más adelante lo logré ver. Resulta que bueno, a fin de cuentas llegamos a la casa del chico, entramos en la casa, él cierra todo y estábamos en una especie de garaje o de porche. Pongo la bicicleta en la pared y él me invita a pasar y me dice que haga silencio. Mientras él está entrando, la esposa lo saluda desde la parte de arriba, porque la esposa se encontraba en el primer piso. Bueno, y él llega haciendo algunas labores en el momento y me sigue haciendo señas de que me mantuviera en silencio, y le dice a ella: amor, te traje un amigo, te vino a visitar un amigo, algo así le dijo. Y ella, muy desconfiada, le dice algo así como que si eres mentiroso. Y él se reía y me veía y me dice que me mantuviera en silencio, y le insistió a ella que bajara y ella no bajaba. A fin de cuentas dice: bueno, yo lo voy a subir, y él me hace señal de que lo siguiera, y esperé yo mientras él entra en la habitación. Él me hace señal de que entre y le seguiré diciendo: te traje un amigo, es alguien que tú conoces. Y ella, muy extrañada: no, que ¿a quién trajiste? ¿A quién trajiste? Ella estaba viendo la televisión, estaba dándole la espalda a la puerta de entrada de la habitación por donde había entrado yo, y él le dice: bueno, pero voltea. Cuando ella voltea y me ve, lo ve a él y le pregunta: ¿quién es él? Y él le dice: ¿tú lo conoces? Y ella me ve a mí y me dice: oye, sí me parece alguien conocido, pero no te termino de reconocer. Y él le dice: amor, pero si tú lo conoces, si tú siempre me hablas de él. Y ella, con una cara así de extrañada, él llega y dice: ven acá. Se la lleva hacia la ventana y le dice: mira hacia allá abajo. Y ella, extrañada, me veía a mí y no se acercaba mucho a la ventana, y lo veía a él. Y en una de esas él le insiste y ella se va y ve hacia abajo, y cuando ve hacia abajo se pone las manos en la cara, y yo no me doy cuenta de lo que estaba pasando, porque él la voltea y la abraza y comienza como a consolarla. Y cuando ella me ve a mí, resulta que bueno, tenía lágrimas en la cara. Estaba muy emocionada de conocerme, cosa que a mí también me emocionó bastante. Y él, bueno, la abrazaba y le decía: tranquila, tranquila, te dije que te lo iba a traer y te lo traje. Yo estoy contando esto y de verdad también me emociona un poquito. Ella estaba visiblemente emocionada, impactada de que me había conocido, y él le dice: pero si fuiste tú la que me habló de él, yo sé de ti. Él me ve a mí y me dice: yo sé de ti porque ella todos los días me contaba por dónde ibas y qué estabas haciendo, y yo un día le dije a ella: yo te lo voy a traer. Y bueno, aquí está. Yo algo apenado de verdad, porque verla llorar porque me vio, o porque se emocionó por todo lo que yo estoy viviendo, o por lo que ella vivió, o por lo que estamos viviendo muchos venezolanos, bueno, fue realmente impactante. De hecho, cada día de mi viaje pedía porque esta situación que estamos viviendo nosotros los venezolanos termine ya. Y bueno, nada, él me dice a mí que bajemos, y le dice a ella que baje también, que cuando se aliste que bajara. Y bajamos, y él me comienza a hablar de lo que fue su viaje y todo, ¿no? Y me dice: voy a preparar algo para comer, o no sé si quiere alguna fruta. Y mientras tanto, bueno, nosotros estamos hablando, y él le gritaba: amor, baja. Y no bajaba. Y pasaban 15 minutos y no bajaba. Y pasaban media hora y no bajaba. Y él le dice: amor, baja, que no vas a un centro comercial, vas a hablar con el guerrero. Y bueno, como decimos nosotros los venezolanos, que esto tal vez me lo van a entender más los venezolanos que personas de otras nacionalidades,
y me disculpo si es una grosería o es una obscenidad para otras naciones. Él me decía a mí: se está acomodando mucho, guerrero, cuidado con una vaina. Y a mí me daba mucha risa eso. Bueno, el hecho es que ella bajó, ya había pasado, no sé, un buen rato. Bajó, estuvimos hablando un rato, ella visiblemente emocionada, nos tomamos algunas fotos y bueno, me di cuenta de que mi viaje había impactado en otras personas mucho más de lo que yo imaginaba. De hecho, yo no fui la única persona a la que le vi salir lágrimas al momento de conocerme. Esto me pasó también en otros sitios. Uno de los sitios que también recuerdo fue en Chile, donde llegué a consultar una dirección a una chica. Habían unas chicas trabajando en una venta de perfume y yo me acerqué a consultarle una dirección cercana. Y una de ellas me dice: ¿tú te viniste desde allá en bicicleta? Al escuchar el acento sabía que era venezolana y yo le digo: sí, me vine desde allá en la bicicleta. Eso fue inmediato. Parece que, no sé, le abrieron en el grifo, salieron inmediatamente lágrimas y yo me quedé impactado, impresionado de aquello. Y bueno, el caso es que esta chica, a la que me llevó a conocer su esposo, quedó como la admiradora número 1 de mi recorrido. Y bueno, nada, nos despedimos con mucho cariño cuando me tocó ya irme. Me regaló algunas cositas que estuvieron junto a la bicicleta. Recuerdo una pulserita que ella le colocó a la bicicleta. Bueno, y después de una calurosa despedida, casualmente nos terminamos viendo de nuevo en Chile, porque ellos de Ecuador decidieron viajar a Chile y nos volvimos a encontrar en Chile y nos volvimos a ver, y fue también una bonita bienvenida la que me dieron allá, una buena receptividad. Le contaban mucho a los paisanos sobre mí. Y bueno, nada, así ocurrió lo de mi seguidora número 1. Espero que les haya gustado la historia. Es un bonito recuerdo. Comenten, suscríbanse los que no están suscritos, dejen sus likes, dejen su me gusta, compartan, y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video.